Bien, mis hermanos, podemos abrir la palabra de Dios en 1 de Corintios, capítulo 2. 1 de Corintios, capítulo 2, versos 1 al 5. Es la escritura que estaremos viendo en esta tarde. 1 de Corintios, capítulo 2, verso 1 al 5, versión Reina Valera contemporánea. Dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarle el testimonio de Dios, no lo hice con palabras elocuentes ni sabias. Más bien, al estar entre ustedes, me propuse no saber de ninguna otra cosa sino de Jesucristo y de este crucificado. Estuve entre ustedes con tanta debilidad que temblaba yo de miedo. Ni mi palabra ni mi predicación se basaron en palabras persuasivas de sabiduría humana, sino en la demostración del Espíritu y del poder, para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Dios bendiga su palabra. Hemos estado viendo 1 de Corintios y ahora llegamos a esta porción donde Pablo lo que hace es ponerse como un ejemplo de todo lo que ha venido él explicando a través del primer capítulo. Recordemos un poco, Pablo escribió esta carta a los Corintios, una ciudad, Corinto, una ciudad que era muy culturalmente diversa, de muchas filosofías que habían en ese lugar. Y Pablo comenzó, como siempre, saludando en esta carta, dando el saludo a los hermanos santos de la iglesia, luego da las gracias a Dios porque han sido enriquecidos en toda sabiduría. Eso es lo que nos dice los primeros versos del capítulo 1. Va Pablo saludando, va dando las gracias por eso. Y del verso número 10 del capítulo 1, Pablo empieza a dar una reprensión, a reprender a la iglesia debido a que habían distintas divisiones. Habían distintas divisiones dentro de la iglesia y le habían informado al apóstol Pablo, las personas de Cloé le habían dicho que habían divisiones dentro de la iglesia y habían ciertos partidos que algunos apoyaban a Pablo, otros apoyaban a Apolos, otros apoyaban a Cefas, que es Pedro. ¿Cierto? Había este grupo y grupito ahí dentro de la iglesia que estaban creando esta división y este problema. Y Pablo, para tratar de sacarse un poco eso, dice, bueno, yo no he bautizado a todos aquí, sino que he bautizado solamente a algunos. Y así él termina un poco ese argumento que da. Y luego en el verso 18 del capítulo 1, Pablo va a empezar a explicar qué es el Evangelio y por qué el Evangelio es una locura. ¿Por qué el Evangelio es una locura para los no creyentes y por qué es un tropezadero para los judíos? Y entonces de ahí empieza a mostrar el apóstol Pablo. Y recordemos que Corinto era una ciudad muy influenciada por la filosofía greco-romana, especialmente los retóricos, que eran las personas que hablaban bonito, que adornaban sus discursos, y los corintios habían caído cautivados por estas personas que hablaban bien, y por tanto empezaron a seguir esa filosofía y se esforzaban en adornar sus discursos también. Y Pablo para ellos pasaba a ser alguien que no era alguien muy bueno, argumentando muy bueno, dando discursos. Entonces hay varias cosas que el apóstol Pablo da respuesta a ellos. En primer lugar, dice en el verso 18 al 20, en el capítulo 1, Dios había destruido y enloquecido la sabiduría e inteligencia de este mundo, con la cual muchos de los corintios estaban poniendo su esperanza y su confianza. Dios dice que ha enloquecido o ha destruido esta inteligencia que ellos consideraban muy, muy importante, muy sabia. Dios la enloqueció, la volvió loca. Y eso es lo que Pablo presenta en primer lugar a decirle a los corintios. En segundo lugar, Dios no iba a permitir, en el verso 21 específicamente, Dios no iba a permitir que las personas fueran salvas por medio de estas retóricas o de estos discursos que vinieran a Dios. Dios no iba a salvar a las personas mediante la sabiduría humana, sino que Él iba a salvar a las personas por medio de la locura de la predicación. ¿Qué significa eso? Lo explicamos. Significa la predicación del Evangelio. El anuncio del Evangelio es tan eficaz y tan poderoso que va a hacer que las personas vengan a Cristo. De una forma inexplicable, el Espíritu Santo va a orar en los corazones y va a atraer a las personas. En tercer lugar, era locura para los griegos y tropezadero para los judíos por las razones de que los judíos no podían concebir que el Mesías
viniera de forma tan débil, según ellos, tan humilde, según ellos, y que más encima muriera como un criminal. No podían entender eso. Y por tanto era tropezadero para ellos. Y para los griegos era una locura, porque no podían entender que ese Dios que los cristianos hablaban se hiciera humano, y que además muriera, y que además resucitara como humano. No cabe en la mentalidad de los griegos, porque los griegos consideran que la carne o el cuerpo era algo negativo, y por tanto el Dios no podía encarnarse, no podía poner el énfasis en el cuerpo, les parecía algo totalmente loco. Y Pablo, en cuarto lugar, para probar de que en realidad Dios había escogido a personas no sabias, a personas viles, menospreciadas por la sociedad, prueba su punto diciendo: obsérvense entre ustedes y vean. Ustedes, corintios, que se jactan tanto, mírense las caras y digan: ¿quién de ustedes es sabio? ¿Quién de ustedes es filósofo? ¿Quién de ustedes es un gran católico? Por supuesto habían, dice Pablo, hay entre ustedes, pero son muy pocos. La mayoría son gente vil y menospreciada, y esto hay que entenderlo en el contexto. Son personas que para la sociedad eran vil y menospreciadas. Eran esclavos, eran ex prostitutas, eran recaudadores de impuestos. Eran personas que socialmente eran vistas como vil y menospreciadas y que no valían nada. Y por tanto, a esas personas Dios ha escogido para avergonzar a los fuertes. Y eso lo entendemos que también para nosotros. Nosotros no somos, y dijimos, no somos grandes intelectuales, no hemos recibido el premio Nobel, ninguno de nosotros, quizás algún día sí, ojalá, pero ninguno de nosotros ha sido un gran personaje en el mundo. Y Dios nos ha escogido a nosotros, como los pescadores que escogió. Gente, personas simples, humildes, que van a llevar a cabo el Evangelio del Señor. Y lo que Pablo quiere hacer en este capítulo es ejemplificar eso. Y mostrar y decir: miren cómo yo he predicado el Evangelio, y miren lo que el Evangelio puede hacer aún con personas que son débiles. Y Pablo siempre quiere encarnar, los maestros siempre quieren encarnar los principios que enseñan, esa es la idea, ¿no? Esperamos que haya un ejemplo en las personas que enseñan algo, que haya un ejemplo en donde puedan decir: miren, así tienen que vivir el cristianismo. Y Pablo lo dice, no solamente algo teórico, sino que Pablo lo vive y también lo dice en la misma carta de Corintios. Por ejemplo, en el capítulo 4, verso 6 de esta primera carta, Pablo dice: por tanto les ruego que me imiten. Luego, en el capítulo 11, verso 1 de esta primera carta, también dice Pablo: imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. O sea, hay un llamado a decir el apóstol: mírenme y háganlo como yo lo he hecho. No para jactarse, porque la idea del Evangelio no es que nosotros nos jactamos, sino simplemente para mostrar un ejemplo y un modelo en el cual las personas pueden decir: así es como se debe vivir o se debe ejemplificar el cristianismo. Entonces, ¿qué hace el apóstol aquí en el capítulo que leímos, capítulo 2, versos 1 y 2? Lo primero que dice el apóstol es que él anunció el mensaje de la cruz. Y ese mensaje de la cruz que él anunció no lo hizo con palabras elocuentes o de sabiduría humana, sino que simplemente anunció el mensaje del Evangelio. Ahora, ¿cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos que Pablo simplemente anunció el mensaje del Evangelio? Porque tenemos registro de que eso sucedió de esa manera. Y uno puede ir, y si quiere acompañarme a Hechos capítulo 18, verso 1 al 5, donde el apóstol llega a la ciudad de Corinto. Y aquí tenemos un pequeño relato de lo que sucedió en Hechos capítulo 18, verso 1 al 5. Tenemos aquí a Lucas recordándonos o escribiéndonos cómo fue la situación. Hechos 18, 1 al 5 dice: después de esto Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Ahí se encontró con un judío que se llamaba Aquila, nacido de Ponto, y que había llegado recientemente de Italia junto a Priscila, su mujer, porque Claudio se refiere al emperador, había ordenado que todos los judíos salieran de Roma. Pablo fue a verlos y se quedó con ellos para que trabajaran juntos, pues tanto ellos como él fabricaban tiendas en campaña, y todos los días de reposo debatían en la sinagoga y lograba persuadir a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo estaba totalmente dedicado a la predicación de la palabra y les probaba a los judíos que Jesús era Cristo. O sea, ¿qué es lo que hace Pablo? Viene de Atenas, donde había toda una filosofía y enseñanza, y llega a esta ciudad de Corinto, y lo que hace es empezar a predicar el Evangelio.
Se junta con este matrimonio, empiezan a trabajar juntos y luego debate y luego persuade para predicar y anunciar el Evangelio. Y lo hace con palabras sencillas, porque empezó a hablar a las personas y a decirles: miren, aquí en la Escritura, a los judíos, miren lo que dice la palabra de Dios respecto al Cristo. Y empezó entonces, dice ahí una palabra importante, persuadir, que es la idea de convencer mediante argumentos, o la definición en español nos dice que es inducir, mover o obligar a alguien a tener razones para hacer o creer algo. Por tanto, cuando pensamos en palabras de humana sabiduría, nos está diciendo que no persuadía el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo sí persuadía, y esta era una forma de hacerlo. Llegaba, predicaba con la Escritura, le mostraba a los judíos y decía: miren, aquí es lo que dice la Escritura, y a los griegos les decía: miren, les doy estas razones que por qué nosotros creemos en esto. Y Pablo usó la persuasión de tal forma que a él se le acusaba de persuadir a las personas. En el mismo capítulo 18, en el verso 13, dice que lo acusan de que este hombre persuade al pueblo a que honre a su Dios en contra de nuestras leyes. O sea, él era acusado de persuadir a las personas y de predicar el Evangelio. Por tanto, como cristianos no debemos pensar que a esto se refiere palabras persuasivas o sabiduría humana, que es lo que dice ahí, sino que se refiere a la retórica de la época, a las palabras que los griegos adornaban. Tenían discursos que hablaban de muchas cosas bonitas, pero al final no tenían ninguna sustancia. Eran discursos vacíos, discursos sin sentido, que no acudían a nada. Tampoco significa que el apóstol Pablo no usara la lógica para enseñar algunas cosas. Usaba la lógica de las Escrituras para enseñarle a las personas. Por ejemplo, en el mismo capítulo 15 de este mismo libro, nos encontramos con la resurrección. Y el apóstol, en una sección de su argumentación, en el capítulo 15, del verso 12 al 19, el apóstol lo que hace es reducir al absurdo, que es como se conoce en lógica, el argumento de que las personas decían que, bueno, si Cristo no resucitó, entonces ¿para qué predicamos? Si Cristo no resucitó de los muertos, él dice, entonces toda la esperanza en la cual nosotros estamos fundados no tiene ningún sentido. O sea, lo hizo razonar, lo hizo entrar en lógica y decir: si tú dices creer en Cristo y a la vez dices no creer en la resurrección, entonces ¿para qué estás predicando? Es un absurdo, no tiene ningún sentido. Y por tanto Pablo muestra, a través de la persuasión, a través de la lógica de la misma Escritura, de que el Evangelio es algo que tenemos que anunciar, que es algo sencillo, que la misma Escritura nos enseña. Y Pablo entonces se propone y enseña así a los hermanos la palabra de Dios. Lo que querían los corintios era algo contrario. Ellos querían un gran orador. Ellos querían escuchar un discurso muy hermoso en el cual anunciara esta cosa mística del Evangelio. Y no, Pablo simplemente anuncia el Evangelio a través de la palabra de Dios. Y en otra ocasión, como conocemos bien ese versículo, él no se avergüenza del Evangelio, porque sabe que el Evangelio es poder de Dios, es poderoso. Y ahora tenemos que preguntarnos nosotros: ¿qué es predicar con palabras elocuentes de sabiduría humana hoy? ¿Qué significa predicar a Cristo y este crucificado para nosotros hoy? Son dos preguntas que podemos hacernos al leer estos pasajes. Ok, muy bueno, el Pablo ataca, pero ¿cómo se ve hoy esto? ¿Cómo podríamos pensarlo para nosotros en este mismo momento? Bueno, empecemos diciendo que, como les dije, no se trata de no persuadir, ni se trata de no usar la lógica según la Escritura. Me acuerdo que en la primera iglesia que estuve hace muchos años, bueno, 13 años, 12 años, que estuve, me acuerdo que por querer instruirme más en la Escritura y querer profundizar un poco más en teología, se me decía que yo quería conocer sabiduría humana. Y así como muchas veces a veces los hermanos no entienden. Si quieres estudiar mucha Biblia, quieres estudiar mucha teología, entonces esto es sabiduría humana. Pero no se refiere a esto el pasaje. No se refiere a ello porque no significa la teología sabiduría humana, sino que está atacando la retórica de los filósofos de aquella época, que era sabiduría humana. Eso es sabiduría humana, un conocimiento no basado en la Biblia, sino basado en especulaciones. Y el problema de los corintios era que ellos ponían la confianza en sí mismos.
Y ese era un gran problema, era jactarse del conocimiento que tenían y aplastar al hermano con ese conocimiento y decir, miren, yo sé mucho y me puedo jactar de eso. Y eso es un problema, porque podemos tener hermanos que conocen mucho de la palabra y que a la vez tienen una actitud orgullosa, que están confiando en sí mismos sin darse cuenta, y porque conocen mucha teología se pueden jactar de conocer mucho, y al final caer en esta sabiduría humana que tiene como fundamento el poner la confianza en uno mismo. Fíjense que Dios nos ha ordenado a nosotros dar razones de nuestra esperanza. Recordarán quizá ese pasaje, 1 Pedro 3:15, donde el Señor dice que nosotros tenemos que dar razón de la esperanza que tenemos en nosotros. De ahí se fundamenta lo que se conoce en la disciplina de teología como la apologética, que es la defensa racional de la fe o la defensa de la fe, como generalmente se define. Es algo que nosotros como cristianos tenemos que dar razón de eso. Tenemos que saber por qué creemos, tenemos que razonar por qué creemos, tenemos que explicar por qué creemos lo que creemos. Es un mandato de la Escritura, explicar eso a las personas. Pero fíjense que el mandato ahí dice que nosotros tenemos que hacerlo como con mansedumbre, o en otras versiones, con humildad. A ninguno de nosotros se nos ha permitido jactarnos del conocimiento que tenemos y aplastar a las otras personas. Y llegar y aplastarlo con todo lo que sabemos. Y eso finalmente, porque está basado en la confianza en sí mismo, porque eso es lo que es orgullo y arrogancia, finalmente se convierte no en el Evangelio, se convierte en sabiduría humana, porque se basa en la confianza en sí mismo. Otra forma de sabiduría humana en la actualidad que podríamos pensar es la manipulación de las emociones o la distorsión del Evangelio para hacer el Evangelio más agradable. Vamos a hablar solamente de que Dios es simplemente amor. Vamos a decirle a las personas que Dios es solamente amor. No estamos diciendo que no es amor, es amor. Pero si solamente lo reducimos a que es amor, entonces estamos perdiendo todos los otros atributos de Dios. Y estamos tratando de hacer a Dios más agradable para que la gente no se ofenda y no se vaya. Pero la Escritura dice que Dios es muchas cosas. Dios es ira, es soberanía, soberano, es santo, es puro. Y por tanto tratamos de hacer más agradable el mensaje del Evangelio. Finalmente, ¿saben en qué se transforma eso? Se transforma en una distorsión del Evangelio y por tanto se transforma en una filosofía humana, porque es una distorsión de la Escritura. Y una de las cosas que hacen los falsos maestros, y por lo que se caracterizan los falsos maestros, es exactamente por distorsionar la palabra de Dios. Segunda de Pedro 2:3 dice, describiendo a los falsos maestros, por su rapacidad, estos falsos maestros harán negocio con ustedes. Pero la condenación los espera desde hace mucho tiempo y su perdición ya está en camino. ¿Cómo es posible que los falsos maestros hagan negocio con ustedes? Como mercancía de la fe, dice alguna de las versiones de ustedes. ¿Cómo es posible que eso suceda? Solamente es posible cuando hay manipulación. Solamente es posible cuando hay distorsión de la Escritura y cuando no hay una explicación clara de lo que la Escritura dice, y yo puedo manipularte con la emoción y decirte cosas muy bonitas que agradan al oído, pero finalmente no están basadas en la palabra de Dios. Y eso finalmente se convierte en palabras elocuentes de sabiduría humana, y no en el Evangelio, porque distorsionan lo que significa el Evangelio. La segunda pregunta que uno puede hacerse a partir de este texto es: ¿qué significa predicar a Cristo crucificado hoy? ¿Qué significa predicar al Señor hoy? Lo primero que podríamos decir es que predicar a Cristo hoy es predicar el simple Evangelio. Es predicar con sencillez lo que significa la palabra de Dios. Es explicarle a las personas sencillamente quién es Cristo, qué es lo que hizo, por qué vino y por qué necesitamos de Cristo. Es simplemente anunciar la verdad a las personas. ¿Por qué las personas tienden a veces a complejizar el Evangelio? Algo tan sencillo lo hacen tan difícil. Es porque en el fondo puede haber una no confianza real en el Evangelio. Es porque decimos, no puede ser tan sencillo, no puede ser tan fácil que simplemente le digamos a las personas que necesitan a Cristo, necesitan arrepentirse de sus pecados y nada más hay que ponerle algo más difícil. Es que
que ponerle más acción a esto. Es porque realmente no estamos creyendo que el Evangelio es sencillo, es directo. Y otra de las cosas importantes para predicar a Cristo y a este crucificado es recordar algo que parece que igual se ha ido olvidando con los tiempos, y es que toda la Escritura, hermanos, toda la Escritura se trata de Jesucristo. Para que prediquemos a Cristo y a este crucificado, ¿cómo lo vas a hacer con Job? ¿Cómo lo vas a hacer con Eclesiastés? ¿Cómo lo vas a hacer con Oseas? Tú vas a leer esos libros y vas a decir, ¿cómo esto? Ya está Cristo. Pero la Escritura se trata de Cristo. Jesús mismo dijo eso. Lucas capítulo 24, cuando le explica a los discípulos que van camino a Maús, se para y les dice, todo esto pasó porque estaba profetizado, y empieza a decirles de la ley, los salmos y los profetas que estaba escrito acerca de él. Toda la Escritura se trata de Jesús. Génesis no se trata de José, no se trata de Abraham como un ejemplo. Y no es muy ejemplo, ¿no? No se trata de Jacob, no se trata de Isaac. Se trata de Dios, el Creador, teniendo su pacto y sus promesas con su pueblo. ¿Y quién es ese? ¿Quién hace eso? Cristo. En Él las promesas son sí y amén. Se trata de Cristo. Éxodo no se trata de Moisés y la valentía, la poca valentía que tenía. No se trata de Josué. Se trata de Cristo rescatando a su pueblo de la esclavitud. ¿Y quién hace eso? Jesús. Jesús, ¿qué hace? Nos liberta de la esclavitud del pecado. Y así, a través de toda la Escritura, nosotros vamos a darnos cuenta que la palabra de Dios no se trata de historia de hombres ejemplares, sino que se trata de Cristo glorificado. Se trata de lo que Jesús hizo en la cruz. Y todo texto, como Spurgeon decía, toma un texto y traza un camino hacia la cruz. Algunos dicen que no la dijo, pero si Spurgeon lo dijo, es una buena frase que dice que yo tomo un texto de la Escritura y le explico a las personas cómo eso se trata de Jesucristo. No le enseño simplemente a los niños que el arca es hermosa, que Sansón es un gran valiente, no solamente eso, sino que mostrar cómo eran pecadores, cómo no obedecieron, cómo no creyeron en Dios, y cómo aún así Dios fue fiel a su promesa, porque es Dios y porque Cristo lo hizo. Como dijo un pastor bautista, Jeffrey Johnson, que lo compartí en redes sociales, lo expresó de esta manera, dice: solamente Cristo es el cumplimiento de la simiente prometida de la mujer, solamente Cristo es el cumplimiento del pacto abrámico, solamente Cristo es el cumplimiento del pacto mosaico, solamente Cristo es el cumplimiento del pacto davídico. Por tanto, solo estando espiritualmente unido a Cristo por fe, puede una persona convertirse en un verdadero miembro de la familia espiritual de Abraham, un heredero de la herencia prometida y por lo tanto miembro del pacto de gracia. Solamente alguien que ha puesto su confianza en el Señor, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y ahora es quien es miembro de la iglesia. Y es porque toda la Biblia se trata de Cristo. Y así vamos a darnos cuenta que en verdad se predica a Cristo y a este crucificado. Así vamos a darnos cuenta que si realmente estamos predicando a Cristo y a este crucificado. Y en el verso 3 de este texto que leímos, Pablo dice algo muy interesante. Verso 3 de este texto. Dice Pablo que estuvo entre los hermanos con tanta debilidad que temblaba de miedo. NBI dice: me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. NTV: me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor. Pablo aquí enfatiza dos cosas: debilidad y a la vez temor. Las personas que ven al apóstol Pablo como un superhéroe se asombran quizás con estas afirmaciones. ¿El apóstol Pablo? ¿Tenía debilidad el apóstol Pablo? ¿Tenía miedo el apóstol Pablo? Claro, era un pecador. Era un hombre usado por Dios como ninguno quizás en la historia, pero a la vez era un pecador. Y tuvo debilidades y tuvo temores. Primero, sobre la debilidad, hay varios pasajes que nos hablan sobre ello, que Pablo tenía una debilidad.
Si quiere acompañarme, 2 Corintios capítulo 12, versos 7 al 9. Y después leeré Gálatas capítulo 4, versos 13 al 15. Primero, 2 Corintios capítulo 12, versos 7 al 9, tenemos aquí un poco de la descripción de esta debilidad que el apóstol Pablo tenía. Y dice: y para que no me exaltara demasiado por la grandeza de las revelaciones, se me clavó un aguijón en el cuerpo, un mensajero de Satanás, para que me abofetee y no deje que yo me enaltezca. 3 veces le he rogado al Señor que me lo quite, pero Él me ha dicho: mi gracia tiene más que suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso, con mucho gusto, habré de jactarme en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose en mí. Ahí tenemos un texto donde nos habla de la debilidad que el apóstol tenía. Y Gálatas capítulo 4, verso 15, Gálatas capítulo 4, verso 13, del 13 al 15, dice: bien ustedes saben que debido a una enfermedad del cuerpo les anuncié el Evangelio al principio, y ustedes no me despreciaron ni desecharon por la prueba que tenían en el cuerpo, sino que me recibieron como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esta satisfacción que alimentaban? Yo doy testimonio de que, de haber podido, ustedes se habrían sacado sus propios ojos para dármelos. Y solo como un versículo más, Gálatas 6:11, miren con cuán grandes letras les escribo de mi propia mano. Ahora, estos 3 versículos que les leí, los estudiosos llegan a la conclusión, que mucho más entendida que nosotros, llegan a la conclusión de que es probable que el apóstol Pablo sufriera de una enfermedad del cuerpo, lo cual podría ser los ojos. Y seguramente lo han escuchado. Probablemente Pablo tenía algún problema en los ojos. No todos están de acuerdo, pero a veces mayoría adhiere a la idea, o simplemente tenía algo, no sabemos qué, pero tenía una debilidad. Y esa debilidad había sido enviada por Dios para que el apóstol Pablo no se jactara de nada. Entonces el apóstol Pablo tenía una limitante en sí mismo. Había algo que lo detenía y lo limitaba. También hay otros estudiosos que creen que esa limitancia en verdad simplemente se basaba en las persecuciones que el apóstol Pablo sufría, y que el aguijón se refería a que las persecuciones lo aplastaban y lo perseguían como una debilidad o como un sufrimiento que enfrentara. Pero como haya sido, Pablo tenía una limitancia. Pablo tenía algo, una debilidad que enfrentaba y sufría constantemente, una debilidad física. Pero además de esa debilidad física que el apóstol Pablo tenía, también tenía temores. Y eso lo podemos saber también porque en el mismo momento en que él predicó en Corinto, en Hechos capítulo 18, cuando él está predicando ahí, nos dice en el verso 9 y 10, Hechos 18, verso 9 y 10, una noche mientras Pablo dormía, el Señor en una visión le dijo: no temas, habla y no calles, porque yo estoy contigo. Nadie podrá hacerte daño, porque en esta ciudad cuento mucho con él. O sea, le dice a Pablo que no tema. ¿Por qué le dice que no tema? Porque estaba teniendo temor. ¿Por qué le dice nadie te hará daño? Porque seguramente la presión al predicar el Evangelio le estaba produciendo temor. Había gente que quería asesinarlo, había gente que lo estaba persiguiendo, había gente que quería aniquilar al apóstol Pablo, y él tenía temores por eso. Y también, en varias ocasiones, pero una de las que más recuerdo en Efesios capítulo 6, donde Pablo ruega a los hermanos, en Efesios 6, 19 al 20, dice: oren por mí para que cuando hable me sea dado el don de palabra y dé a conocer sin temor el misterio del Evangelio, de la cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame sin temor, que es como debo ser. Significa, tengo temor ahora. Tengo miedo ahora de predicar el Evangelio. Necesito que ustedes oren por mí para que yo pueda predicar sin temor. Y el apóstol Pablo lo vemos aquí, entonces, con temores. No solo el apóstol Pablo, también hubo una ocasión donde la iglesia estaba siendo perseguida y tenía temor, y lo que hace es orar al Señor en Hechos capítulo 4, y el Señor lo llena de su poder después de temblar el lugar, y dice que ahora tenían valentía para predicar el Evangelio. Hay temores. Así como el apóstol Pablo tenía temores y debilidades, también nosotros tenemos temores y debilidades. Y por supuesto nosotros no tendemos a admitirlo, pero
Es así. Somos gente frágil, somos pecadores que tenemos debilidades. ¿Cuáles son, hermanos, tus debilidades para predicar el Evangelio? ¿Alguna enfermedad en el cuerpo? ¿Alguna deficiencia al hablar? ¿Problema de expresar ideas? ¿Falta de memoria? ¿Cuáles son nuestras deficiencias para predicar el Evangelio? Hay un ejemplo de alguien que es cristiano, no sé con precisión su base teológica o lo que él cree bien, pero sí es alguien que se conoce por anunciar el Evangelio, que nació sin brazos y sin pies, que seguramente lo han conocido, Nick Vujicic, no sé cómo se pronuncia, ¿ya? Pero han conocido seguramente el ejemplo de él, que escribe un libro, Una vida sin límites. Él escribe ese libro, en ese libro cuenta un poco de su historia, pero él se ha dedicado a anunciar el Evangelio, a predicar el Evangelio, con todas las limitantes de lo que eso significa, estar sin brazos y sin pies. Pero aún así predica el Evangelio. Ahora todos nosotros tenemos ciertas deficiencias, pero aún así, ¿qué tenemos que hacer? Confiar en la gracia, ¿sí? Confiar en su misericordia. En otra ocasión he contado esto, pero yo jamás hablé en público mientras estuve en el colegio, en el liceo. Jamás pensé hablar en público, jamás. Y tengo cierta deficiencia, según mi esposa bien me dice, de oratoria. Pero la gracia del Señor es más poderosa. La gracia del Señor puede transformar esas debilidades y usarlas para su gloria, para que no haya ninguna jactancia en nosotros y digamos, esto lo hice porque yo puedo, porque yo soy capaz. No, sino que fue porque Cristo quiso. Porque el poder del Evangelio puede más que mi propia deficiencia y mi debilidad. Es el Evangelio. ¿Para qué? Como decía el apóstol Pablo, para que los débiles avergüencen a los fuertes. La gente que se jacta en el mundo, que se cree lo mejor, gente débil como nosotros, predicamos y la gente viene a Cristo. Gente intelectual que quiere llegar a las masas a influenciar, y nosotros con el simple Evangelio predicando vienen masas. No por nosotros, sino porque el Evangelio es más poderoso. ¿Y cuáles son también, hermanos, nuestros temores para predicar el Evangelio? Pablo tenía temores, los apóstoles tenían temores. Pedro llegó a negar a Jesús. Y después el poder del Evangelio hizo que no pudiera dejar de hablar de Cristo. ¿Cuáles son? El temor es algo muy humano en todos los sentidos. En mis 13 años de cristiano observaba que la mayoría de las personas no predican el Evangelio por temor. Por temor a no saber lo que creen, por no saber responder las preguntas, por no saber responder objeciones de las personas, porque no quieren quedar mal, no quieren quedar quizás como un cristiano fanático que habla todo el día de Cristo, y entonces tienen temores. Y yo sé que hay temores en los corazones de todos nosotros, pero todas estas razones están basadas en verdad en confiar en ti mismo. Todas estas razones están basadas en que tú sigues confiando en ti, sigues confiando en que yo no soy capaz, yo tengo vergüenza, yo no puedo hacerlo. Pero tienes que escucharte y decir, ¿qué estás diciendo? Estás diciendo, yo no puedo. Y por supuesto, amén, tú no puedes. Tú tienes temores y esos temores deben ser traídos a Cristo. Y Cristo transforma ese temor y lo lleva entonces y le da valentía a las personas para que puedan predicar el Evangelio. Yo creo que muchas personas rechazan el método de predicar en la calle y prefieren relacionarse. Es algo válido optar por eso. Pero yo creo que muchas personas optan por eso porque simplemente sienten que tienen temor y que no son capaces de enfrentar a las personas frente a frente y decirle lo que ellos creen y esperar la respuesta de vuelta y decirle, pero tú eres loco, eso no tiene sentido, no sabes cómo explicar eso, y dicen, es que no sé cómo voy a poder explicarlo. Pero es cuando debes entonces orar al Señor, ponerte de rodillas y rogarle al Señor para que el Señor pueda transformar eso y entonces realmente dé la gracia para poder hablar del Evangelio. Yo aún recuerdo las primeras veces que prediqué el Evangelio estando en Antofagasta. Yo casi quería esconderme y estar así entregando un tratado. Y esa es la actitud normal de uno. O cuando me contaban antiguamente que escondían la Biblia en diario y no querían mostrarla, que los vecinos no lo vieran, que se hizo canito. Todos esos temores son normales, son comunes en uno cuando recién empieza en el cristianismo. Pero el Señor va transformando eso, o debe ir transformando eso.
para que nuestros temores se pongan ante el Señor. El Señor los transforme y el Señor nos dé la valentía para que nosotros podamos anunciar el Evangelio. ¿Cómo podemos vencer esos temores? Primero, debemos confesarlo al Señor, traerlos ante Él, ponerlos a sus pies y rogarle que Él nos dé la valentía. Segundo, debemos esforzarnos por entender bien lo que creemos. Por eso aquí enfatizamos tanto estudiar, porque debes entender lo que tú crees. Porque cuando tú entiendes lo que tú crees, entonces puedes explicarlo mejor a las personas. Si tú no entiendes lo que crees, entonces nunca vas a poder explicarle a la otra persona y eso va a crear en ti inseguridad, miedo, y no va a poder creer. Eso pasa, generalmente. Tercero, debemos creer en lo que el Señor nos dice en su palabra. Me refiero a Mateo 10, verso 19 al 20, cuando dice: pero cuando ustedes sean entregados, no se preocupen por lo que han de decir, no por cómo habrán de decirlo, porque en ese momento se les dará lo que tienen que decir. Porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre hablará por ustedes. Aquí no se refiere a no estudiar ni no a prepararse. Se refiere a que si están en un contexto en donde no saben qué decir, y aquí es persecución específicamente, entonces con todo lo que ustedes ya han orado, ya han buscado al Señor, ya han estudiado, ya saben acerca de la Escritura, Dios les va a dar qué decir. Dios le va a dar una palabra para que ustedes puedan explicar en ese momento algo que quizá, pues ya no sé cómo responder esto. Dios le va a dar para que ustedes puedan explicar acerca de eso. O a veces va a tener que decir: no lo sé, voy a estudiar, voy a buscar información y te traigo y te digo qué significa. Cuarto, debemos confiar en el poder de Cristo antes que en nuestros propios miedos. La Biblia repetidamente nos dice a través de varios pasajes de la Escritura que no tengamos miedo. No tengas miedo, confía en mí, dice el Señor. ¿Por qué? Porque somos personas que por naturaleza tenemos temores. Tememos a los hombres, pero debemos temer más a Dios que a los hombres. Y eso es algo que el Espíritu Santo va haciendo en nosotros hasta que temamos más a Dios que a los hombres. Y entonces Dios nos va a usar para su gloria. Y vamos a predicar. Pablo dice: miren, yo tuve debilidades, tuve temor, pero eso no significa que no prediqué con temor y con miedo y puse eso en Cristo. Y aún así, entonces, prediqué la palabra del Señor. Finalmente, el apóstol nos dice que él desea que nosotros tengamos fundada esta predicación no en palabras de sabiduría humana, sino en demostración de poder, demostración del Espíritu y del poder de Dios. Hace un contraste que ha venido haciendo constantemente en el capítulo 1, un contraste entre, ¿cierto?, las palabras persuasivas de sabiduría de hombres y la demostración del Espíritu y del poder de Dios. Quiere que la predicación esté fundada en el poder de Dios. Ya hemos visto a qué se refiere con la sabiduría humana, pero a qué se refiere con la demostración del Espíritu y del poder de Dios. ¿A qué se refiere el apóstol con eso? Bueno, hay dos explicaciones generalmente que se dan. Aquí la primera dice que la demostración del Espíritu y del poder de Dios se manifiesta en la conversión de las personas. Y eso lo podemos ver en el libro de Hechos, cuando están ahí esperando el Pentecostés. Viene el Pentecostés, cae sobre los discípulos y predican. ¿Y qué pasa? Muchas conversiones. 3.000 personas, 5.000 personas vienen a Cristo a través de la predicación del Evangelio. Y ahí hay demostración del Espíritu y del poder de Dios, dicen algunos. Ahí esa es la explicación de ese pasaje. Pero otros dicen: no es eso, sino que se refiere a que la demostración del Espíritu y del poder de Dios se manifiesta en señales y milagros. Nuevamente, volvemos al Pentecostés, vemos ahí que el Espíritu de Dios se derrama. ¿Y qué pasa? Hay muchas personas que son sanadas. ¿Recuerdan al cojo en Hechos 3? El Señor lo sana, juzga a Ananías y Zafira por mentir al Espíritu. Y Hechos mismo nos describe en Hechos capítulo 5:12 que Dios hacía muchas señales y prodigios entre el pueblo por medio de los apóstoles, y todos ellos se reunían sin falta en el pórtico de Salomón. O sea, Dios estaba haciendo muchas señales, y eso era la demostración del Espíritu del Señor actuando en ese momento. Bueno, yo creo que no es necesario separarlas. Creo que la demostración del poder de Dios y del Espíritu del Señor se puede manifestar sin problema en ambas.
Y eso se puede escuchar en testimonios de misioneros que van y predican el Evangelio y traen la palabra de Dios, y a través que predican hay sanidades y las personas son sanadas de forma milagrosa sin ningún problema. O hay otras ocasiones en donde se predica la palabra de Dios y vienen personas y son sanas. O sea, es Dios actuando, y eso se puede ver. Creo que un buen libro para ver es el libro de Martin Lloyd-Jones, que fue un pastor, predicador, que escribió el libro de los puritanos, donde él va diciéndonos cómo los avivamientos a través de la historia mostraron que estas dos cosas van combinadas. En la época de los reformadores se predicaba, había sanidad; en la época de los puritanos se predicaba, había sanidad; en la época de avivamientos de Inglaterra con los Wesley había predicación y había sanidades; en la época del pentecostalismo en Chile había predicación y había sanidades. Entonces siempre ha habido de eso, demostración del Espíritu. A veces puede ser uno, a veces puede ser otro, pero el Señor va manifestando su poder. Pero Pablo está hablando aquí de sí mismo, más que de una situación en particular. Está hablando de sí mismo y diciendo cómo esto se manifiesta o cómo esto se muestra en mí cuando predico el Evangelio. ¿Cómo se puede ver la demostración de poder en la persona que predica el Evangelio? Y aquí me quedo con las palabras del doctor Martin Lloyd-Jones, que les cito, dice: me gustaría expresarlo de esta forma. Y sé que nada en la tierra puede compararse a esa sensación, que cuando sucede tienes la impresión de no estar predicando. Eres un observador. Te observas a ti mismo asombrado mientras sucede. No es tu propio esfuerzo, eres solo un instrumento, el canal, el vehículo, y el Espíritu te está utilizando y tú observas con gran gozo y asombro. No hay nada que se pueda comparar de alguna forma con esto. Eso es lo que percibe el propio predicador. Está diciendo que cuando hay demostración del Espíritu de poder, tú estás predicando, pero es como que no estuvieras predicando. Es como que sientes que hay algo que te controla y no puedes dominar. Me acuerdo que una vez experimenté eso, una sola vez experimenté eso. Estaba predicando en otra iglesia y empecé a predicar y empecé a hablar, y mientras iba hablando era algo tan extraño que no podía saber bien si estaba hablando yo o había algo en mí que me estaba guiando eso, y estaba diciéndolo y predicaba y predicaba y predicaba y sentía que algo de mí salía, y luego hermanos me dijeron que había pasado algo inusual, y ahí me di cuenta que el Espíritu Santo usa al predicador, que el Espíritu Santo puede actuar de una forma inexplicable que nosotros no podemos dominar y no podemos controlar. Que tengamos un texto delante de nosotros que queremos explicar de alguna forma, es el Señor utilizándonos para predicar el Evangelio. El apóstol Pablo predicó muchas veces y anunció el Evangelio y predicó a personas que venían a Cristo, y era usado por el Señor. Ese es el poder de Dios actuando en nosotros. En resumen, hermanos, podemos ver que el apóstol Pablo aquí es un modelo de predicar el Evangelio. Debemos predicar el Evangelio con sencillez, en claridad. Debemos esforzarnos en mostrar a Cristo y a este crucificado. Debemos predicar con nuestras debilidades y con nuestras deficiencias, porque sabemos que el Señor va a suplir esas deficiencias y ese temor. Y debemos, hermanos, finalmente aplicar el Evangelio a nosotros mismos cuando predicamos. Predicamos un Evangelio que, aunque nos sintamos hipócritas, aunque nos sintamos débiles, aunque nos sintamos viles, cuando vamos a predicar el Evangelio y nos sintamos así, bueno, confía en Cristo. Ve la gloria de Cristo en tu debilidad, en tu temor. Deja que Cristo te domine, y así, con esa debilidad y ese temor, predica y verás el poder de la gracia del Señor. Cómo el Señor va a usar para su gloria y para su honra. Oremos. Dios, gracias te damos por un